Personal, a mí me apasiona mucho, es el tema de la inmutabilidad de Dios. Entonces, dentro del estudio del ser de Dios, ya hemos hablado brevemente sobre simplicidad, es decir, Dios no está dividido en partes, todo, o como dice Dolizal, todo lo que hay en Dios es Dios, pero también abordamos el tema de la impasibilidad, que es decir, Dios no tiene pasiones como nosotros, pero también nos ocupamos de la eternidad de Dios y lo veíamos como eh, un atributo que es contrario a las criaturas temporales y que es exclusivo de Dios, que no se puede definir. La eternidad no es igual a la suma de muchos años ni de las décadas. No, donde estamos hablando de el alto y sublime que habita en la eternidad, que es decir, está por fuera del plano de existencia en el que nosotros estamos. Pero ahora es necesario que nos ocupemos de la inmutabilidad divina. Entonces, al igual que los anteriores atributos, en muchos estudios del día de hoy eh, han, han tratado de llegar a una definición diferente de este atributo, de lo que realmente Dios ha dado a conocer sobre Él mismo. Pero el asunto es que, o el asunto trascendental, no es la forma como intentamos enmarcar al Dios Todopoderoso dentro de nuestro pensamiento, sino cómo el Señor se ha revelado en la Biblia y qué es lo que nos enseña sobre su propio ser. ¿Qué es lo importante aquí? Sí, conocer a Dios, pero conocerlo a partir de cómo Él se da a conocer, no conocerlo como nosotros queremos que sea, porque eso no tiene ningún sentido. Por lo general, en nuestro tiempo presente, quienes niegan o cambian el atributo de la inmutabilidad son parte de lo que se llama el teísmo abierto. A ellos los hemos mencionado. Ellos conciben a Dios como cambiando en algún momento de la historia de la redención, donde se describe a Dios como que Dios se arrepiente o se sorprende o parece que obtiene conocimientos, como aparece en Génesis 6:6 o en Génesis 22:12. ¿Se acuerdan? Que Dios dice, me arrepiento de haber creado al hombre. Pero eso una, es un antropopatismo, es una manera como nosotros, Dios no, como la Biblia nos da a entender que es una reacción de Dios, por decirlo, por llamarle reacción, pero Dios no se arrepiente. O como se sorprendiéndose en Éxodo 32:14, o tratando de obtener conocimiento de algo. Dios no puede aprender nada nuevo, Él lo sabe todo. Y recuerden, la omnisciencia divina va unida a su eternidad. Dios no solo conoce todo, sino que conoce todo el tiempo. Y Dios es también inmutable. Dios no necesita aprender y no necesita cambiar. Es decir, aprendo del hombre, cambio, me adapto. No, Dios no necesita adaptarse, nosotros sí. Dentro de los movimientos evangélicos que vemos hoy en día, esta idea ha cobrado importancia, pero nótese que los que más han hecho que esta idea del Dios que cambia tome mucha fuerza ha sido a través del movimiento de la confesión positiva y de la prosperidad, a través de esos dos movimientos que se fusionan dentro de los movimientos evangelicalistas actuales o el neocarismatismo, el neopentecostalismo. Todo esto eh, han proporcionado como una base para pensar que Dios cambia, que Dios aprende, que Dios tiene movimiento en el sentido de progresar o aprender, y eso no es lo que dice la Biblia. Ahora usted dirá, pero ¿cómo así? ¿De qué forma estos movimientos
de manera inconsciente tal vez han hecho que se pueda tener una visión tan limitada de Dios. Yo se los decía el otro día, cuando alguien dice, es que a Dios tú le tienes que decir de qué color o en qué año o en qué fecha quieres tu empleo, ya a partir de ese momento tú estás asumiendo que Dios tiene algo que aprender. O sea, Dios no sabe qué darte a ti porque tú no se lo has dicho. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia. Y en cada estadio del trato de Dios con el hombre, dentro de la historia de la redención, nosotros vemos que Dios no cambia, Dios siempre actúa igual a sí mismo. ¿Cuántos años duró Israel en el desierto después del Éxodo? 40, ¿cierto? Y en esos 40 años, Dios jamás actuó diferente al mismo. De hecho, quiero que miren algo. Hay una parte en el libro de Números, lastimosamente no anoté la cita, cuando Dios le dice a Moisés, apártate, yo los mato a todos, estoy parafraseando el texto, y te doy un pueblo mejor y más capaz que ese, Moisés. ¿Ustedes se acuerdan la intercesión de Moisés? Señor, no los destruyas, porque dirán que tú los sacaste, que no los pudiste meter a Canaán y que por eso los hiciste morir en el desierto, y luego tu nombre será blasfemado. Naturalmente, Dios no los iba a destruir enseguida, pero pregunto, ¿en el largo plazo Dios hizo lo que reveló? Sí, sí lo hizo, porque en los 40 años murió toda la generación de los rebeldes y Dios levantó a un nuevo pueblo, un mejor pueblo, dentro del mismo Israel, que fue llevado por un líder guerrero a la tierra de Canaán para ocupar la tierra de la promesa para la gloria de Dios. ¿Era el mismo pueblo? Sí, pero no eran los mismos individuos, eran otros individuos. Dios se mostró inmutable en su decisión de castigar obviamente al malvado, aunque no condenara a su pueblo, mientras que al mismo tiempo levantaba un pueblo que le glorificara y mostrara su poder y lo mostrara en la Canaán donde iban a entrar. Entonces creo que esto es importante porque dice, Dios no dará por inocente al culpable, mostrando su inmutabilidad, pero al mismo tiempo dice que Dios ama a su pueblo y su amor trasciende hasta la 10ª generación de los que le aman. Es decir, vemos todos estos atributos inmutables de Dios, su amor, su justicia, en unas acciones muy particulares de Dios que quedan claramente demostradas. ¿Cuál es el problema? Nosotros, y lo digo por mí, porque son cosas que nosotros no vemos a simple vista, sino cuando entramos en una profunda meditación de la palabra de Dios y escudriñamos el texto, escudriñamos lo que Dios está diciendo y entendemos que Él va a cumplir lo que está diciendo. Bien, en esta exposición nos vamos a ocupar del estudio de la inmutabilidad de Dios. Y la mayor parte de los eruditos en teología propia presentan este atributo juntamente con la eternidad. Por eso lo vimos en la clase pasada. Y es por esta razón que vamos a observar muchas referencias combinadas y además, como vimos ya en el estudio de la simplicidad divina, cada perfección del Señor es Dios mismo y no solo una parte de su carácter. Entonces, ¿qué vamos a analizar en nuestro estudio de hoy? En primer lugar, la base bíblica que soporta el estudio de la inmutabilidad. En segundo lugar, nos centraremos en las definiciones. Y el tercero, de los puntos a tratar, tiene que ver con la defensa de esta perfección frente a quienes objetan este atributo divino. Y finalmente vamos a considerar la importancia de la inmutabilidad en la redención. Bien, vamos a empezar con una base bíblica y permítame presentarles, eh, no de forma extensiva, pero por lo menos vamos a mirar unos textos que son conocidos
Y obviamente vamos a empezar por Malaquías 3:6. Es el texto por excelencia. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ese es el texto por excelencia que habla sobre la inmutabilidad. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Salmos 33:11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Vamos a dos textos más del Nuevo Testamento. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y finalmente Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Creo que esta base es bastante importante porque nos permite entender no solo el hecho de que Dios es inmutable, sino que nos permite inferir en qué consiste esa inmutabilidad. Y este atributo debe ser considerado partiendo de la imposibilidad de que se presenten modificaciones en la naturaleza de Dios, en su ser, esencia o existencia. Recuerden algo, Dios es su propia existencia. No es como nosotros, la existencia nuestra está fuera de nosotros, es la que Dios nos ha dado. Pero Dios es su propia existencia, su ser es su propia existencia. Entonces, como lo veremos en las definiciones que sigue a continuación, pero no implica que, que no haya cambios aparentes, entiéndase, cambios aparentes que sucedan con relación a los seres o las cosas que los rodean. Es decir, es un tema de apreciación de la criatura frente a la perfección de Dios. Por ejemplo, en el primero de los textos que leímos, nosotros observamos que de no haber sido porque Dios no cambia, ¿qué hubiera pasado con Israel? Hubiera sido destruida. ¿Qué hubiera pasado con la humanidad? Veía un video de un profesor de teología bíblica de Westminster, Ian Goodis, no recuerdo bien el apellido, es bastante conocido, pero él decía, Dios en el Edén le dio al hombre, a Adán, un mandamiento, ¿cierto? No comas del árbol del conocimiento, de que está en el centro del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre murió, no de inmediato, pero murió. Perdió la comunión con Dios, fue expulsado del Edén. Él, tanto hubo muerte espiritual, hubo separación de Dios por haber sido expulsado del Edén, y después hubo muerte física. Pero decía el profesor, si la Biblia la hubiera escrito yo, o yo hubiera estado en el lugar de Dios, la Biblia fuera lo más corto del mundo, porque sería, no comas del árbol, comiste, destruidos. Pero Dios, que es gracia inmutable, empieza, primero entrega una promesa de redención que ya desde la eternidad sabemos por la Biblia. Se llamaba el pacto de redención, pacto intratrinitario. Dios le da al hombre esa promesa y ahí podemos ver su misericordia. Luego vemos la misericordia de Dios con Abraham. Abraham incumplió o trató de acortar el camino hacia el pacto, hacia el cumplimiento de la promesa divina. Tomó a una esclava y tuvo un hijo con ella tratando de encontrar un atajo para cumplir la promesa de hijos, pero no era esa la promesa.
La promesa era en Isaac te será llamada descendencia. Y si vamos al Éxodo, el pueblo incumple, entregan las tablas de la ley, el pueblo levanta el ídolo y sin embargo la misericordia de Dios, que no sufre cambios, que no muta, que es eterna, permite al pueblo sobrevivir. De otra manera, si Dios no, si Dios cambiara, si fuera como esas deidades paganas, el ánimo del pueblo hubiera sido destruido, el pueblo sería destruido. ¿O qué pasaría con el ánimo de Dios si cambiara por las acciones de los hombres? No creo que hubiéramos sobrevivido a una rabieta de Dios, como si Dios fuera un ser de estos que se alteran. No, Dios está alterado, airado todo el tiempo contra los perversos y malvados, pero por otro lado, todo el tiempo ama a su pueblo. Entonces, son realidades de la inmutabilidad divina. En el versículo del libro de Números, observamos que los múltiples sacrificios del falso profeta Balán a petición del perverso Balac tampoco podían mover la voluntad de Dios. Llamaba Balac a Balán, mira al pueblo, maldícelo. Le decía, por lo menos mira, aquí no los ves a todos, maldícelos. ¿Y cuál era la respuesta de Balán? No, no, no puedo maldecirlo porque tengo que hacer lo que Dios me manda. Y le da aquella famosa respuesta, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cuál es la conclusión lógica? Dios es inmutable, Dios no cambia. Puedes hacer cualquier tipo de ritual, pero no va a cambiar nada. La voluntad de Dios va a seguir siendo exactamente la misma como con Israel. Claro que hay un texto que me impresiona mucho más del libro de Números, cuando dice, yo no veo en ti pecado, Israel. Imagínense lo que está diciendo Dios. Es decir, el nivel de perdón, de misericordia y de aceptación es tan grande en esa voluntad inmutable que Dios siempre ha manifestado su inmutable amor a este pueblo. El versículo de Salmos capítulo 33 nos muestra que la esencia divina no cambia desde la eternidad, que su voluntad es perfecta, su voluntad es santa, que solo depende de su propia sabiduría para mantenerse en el tiempo. Las decisiones divinas no se modifican. Por eso nosotros podemos hablar hoy en día de un decreto eterno, porque la voluntad de Dios no cambia. Y los últimos dos textos que citamos pertenecen al Nuevo Testamento y cada uno de ellos, al hablar del Dios inmutable, lo hace desde la perspectiva de la redención. Pues el Señor es quien eterna e inmutablemente sostiene a los suyos desde el principio del decreto hasta el final de los tiempos, sin que exista posibilidad de que esa realidad sea transformada. Una vez hemos sido alcanzados por Cristo, es imposible que Él nos pierda. Eso ha sido decretado desde la eternidad, ha sido cumplido en el tiempo, pero Él nos guiará aún más allá de la muerte, como dice el texto. Mire cuánto ánimo nos da esa verdad. Pero no podemos quedarnos solo en la definición y en la base bíblica. Creo que podemos tomar otras definiciones también de la inmutabilidad divina. Entonces, hasta ahora hemos visto que en Dios no hay cambios o variaciones en su esencia o su ser, que es lo mismo. Pero la pregunta es, ¿qué es el cambio? ¿A qué nos referimos con el cambio? Bueno, esto no es un cuestionamiento capcioso, porque como hemos visto en anteriores exposiciones, parece que el Señor sí pudiera cambiar. Lo hemos visto en la Biblia. ¿O es que acaso no habíamos dicho que Él es el motor inmóvil que creó todo lo que existe y que Él es la causa no causada de todos los elementos y criaturas del universo? Ante esto tenemos que recordar dos conceptos muy básicos de la filosofía.
que no necesariamente concuerdan con nuestras ideas comunes o coloquiales de lo que es la realidad. Me refiero a la potencia y al acto. Cualquiera podría pensar al revés, es decir, Dios potencialmente podría llegar a crear el universo y las criaturas. Por lo tanto, el Señor sería potencia y luego acto. Conclusión, Dios es mutable porque cambia. Pero lo cierto es que no pueden mezclarse la potencia con la inmutabilidad, puesto que no son lo mismo, ya que la inmutabilidad de Dios no significa la inmovilidad creativa o relacional con las criaturas. Por el contrario, Dios es acto puro y siempre se mueve en sí mismo, pero eso no significa cambios en su esencia o en su ser o en cuanto a las relaciones. La mutabilidad de Dios es solo aparente, puesto que Dios puede tratarnos conforme a nuestras acciones, pero en lo relacionado a la redención, no. Ahora, ¿cómo así que puede tratarnos conforme a nuestras propias acciones? Claro, Dios ha dicho, si haces esto, yo te bendigo. ¿Se acuerdan? Deuteronomio 28, que era para el pueblo de Israel, naturalmente. Pero si haces esto otro, pues te castigo. Con el pecado es igual. Nos dice, si pecas, te disciplino. Si eres hijo mío, te disciplino. Si no pecas, pues no. Ahora, eso no excluye el sufrimiento. No es que hay una ley absolutamente inmutable de causa y efecto en este sentido, pero lo cierto es que mayormente Dios bendice al hombre fiel que vive para su gloria. Pero entonces, ¿qué podemos decir? El pecador es tratado, reprendido con fuerza por parte del Señor, si es un hombre de Dios, pues para que vuelva al camino. Ahora, volviendo al tema que nos atañe ahora, la filosofía occidental, o en la filosofía occidental podría definirse la idea de cambio o mutación de la siguiente forma. Dice, la forma más general de la existencia de todos los objetos y fenómenos que constituye cualquier movimiento o interacción, el paso de un estado a otro. El cambio incluye traslados espaciales, es decir, pasar de un lugar a otro, metamorfosis interiores de las formas de movimiento, todos los procesos de desarrollo. Nosotros cambiamos porque vamos creciendo, así como el surgimiento de los nuevos fenómenos en el mundo. La sociedad cambia, nosotros nos adaptamos a la nueva sociedad, no en todo, obviamente, porque en lo pecaminoso no. El cambio abarca tanto el aumento cuantitativo o la disminución de las características como sus transformaciones cualitativas. Históricamente cambian no solo cualesquiera propiedades concretas de los cuerpos, sino también las leyes del movimiento de la materia. Es decir, el hombre está sujeto al cambio. No siempre el cambio es bueno, como nos han vendido algunos, sobre todo en la administración ocurre eso, que para vender un modelo administrativo te dicen, no, todas las cosas cambian porque sí. No, no, todos los cambios no son buenos. Pregúntenle a Coca-Cola cómo le fue cuando cambió la fórmula por un tiempo, se le fueron abajo las ventas. Hay una máxima que dice, si algo funciona maravillosamente bien, no se cambia. Sí. Ahora, el otro término que podíamos llegar a malinterpretar es el de movimiento, cambio y ahora movimiento. Para Aristóteles, este es la actualidad de lo potencial en cuanto tal. La actualidad que es acto, la actualidad de lo potencial. O sea, como el proceso de realización de una potencialidad, es decir, algo que estaba estático, ahora empieza su movimiento, algo que era potencial, ahora empieza su movimiento. Los ingenieros están felices de la vida y los, y los químicos.
Es decir, cuando algo pasa de la potencia al acto o de un estado a otro, no sobra de advertir que esta definición la presenta el filósofo principalmente en lo relacionado con la materia. Si esta es la idea de mutar, cambiar o moverse, Dios no puede hacerlo, debido a que en Él no puede haber aumentos o disminuciones en sus atributos. Dios no puede amar más porque Él es el máximo amor. Dios no puede odiar más al pecado porque es el máximo aborrecimiento por el pecado. Dios, en Dios no puede haber ese tipo de movimientos. El Señor no puede ser mejor ya que Él es el sumo bien. Dios no puede ser malo. Dios no puede ser injusto, falto de amor. Dios no puede ser más grande. Dios no puede aprender algo que no sabía. No puede dejar de estar en algún lugar del universo o cualquier otra acción que se nos ocurra. Dios no puede hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque Él es inmutable. Intentemos entonces definir la inmutabilidad divina. Nuevamente lo haremos mediante la vía negationis o la vía de la negación. Podemos decir que el Señor no puede cambiar en su ser o esencia. Martin Lloyd Jones afirma sobre la inmutabilidad. Esto significa que Dios es absolutamente inmutable. Jamás puede cambiar su esencia. Dios es eternamente el mismo. Es imposible que Dios difiera nunca en ningún aspecto de lo que siempre es y siempre ha sido. Uno de sus grandes nombres lo sugiere. El nombre Jehová, yo soy el que soy, significa yo siempre soy el mismo, soy el inmutable. No es posible, en otras palabras, que Dios posea un atributo en un momento y otro atributo en otro distinto. Fin de la cita. Yo siempre he creído que las definiciones dadas por el doctor Lloyd Jones son sencillas para nosotros y bastante precisas. Además, cuando algo es así, se recuerda con más facilidad. Ahora consideremos una definición un poco más compleja, pero igual de maravillosa. Luis Berkhoff sobre la inmutabilidad dice, la inmutabilidad de Dios es necesaria concomitante con su aceidad. La inmutabilidad es aquella perfección por medio de la cual Dios se despoja de todo cambio, no solamente en su ser, sino también en sus perfecciones, propósito y promesa. En virtud de este atributo queda exaltado sobre todos los sucesos y está libre de todo aumento o disminución, de todo crecimiento o decadencia en su ser y en sus perfecciones. Su conocimiento y planes, sus principios morales y voliciones permanecen para siempre los mismos. Hasta la razón nos enseña que ningún cambio es posible en Dios, puesto que todo cambio conduciría a mejor o a peor. Pero en Dios, que es la absoluta perfección, son imposibles por igual las mejoras o las deterioraciones. Fin de la cita. Ahora, esta doctrina de la inmutabilidad de Dios, yo creo que nunca antes ha estado tanto un ataque tan terrible como en el tiempo presente. Liberales, neortodoxos, teólogos anchos de la posmodernidad han tratado de socavar los firmes cimientos de la doctrina de la inmutabilidad divina. Entonces, el problema sobre todo es que se ha tratado de definir la inmutabilidad divina a través de redefiniciones, especialmente se trata de matizar lo que es realmente un atributo divino como esto, para que encaje con el racionalismo de algunos hombres que simplemente se niegan a aceptar lo que Dios ha revelado.
pero creo que especialmente los atributos incomunicables han sido atacados, han sido fuertemente atacados. Santo Tomás, siempre que va a hablar de las perfecciones divinas, inicia con una serie de objeciones que seguramente habían sido presentadas o estaban en boca de algunos o muchos o muchas personas de su tiempo. Vamos a leer tres objeciones básicas que Tomás de Aquino le da respuesta. Primero, dice, lo que se mueve a sí mismo de algún modo es mutable. Pero como dice San Agustín en Octava Supergenesis and Litteram, el espíritu creador se mueve más allá del tiempo y del espacio. Luego, Dios de algún modo es mutable. Segunda, en el libro de la sabiduría, libro apócrifo 7:24, se dice que la sabiduría supera en movilidad a todos los móviles, pero Dios es la misma sabiduría. Luego, Dios es móvil. Tercero, acercarse y alejarse significan movimiento. Así, en la escritura, Santiago 4:8, se dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Luego, Dios es mutable. Entonces, como podemos observar, estas son objeciones aquí formuladas en contra de la doctrina de la inmutabilidad, atacada en algún punto distinto de la historia, atacando al ser de Dios, por ejemplo, en su acción creadora o en alguna de las metáforas mediante las cuales se explica la relación de Dios con el hombre. Tomás daría respuestas muy claras a cada una de estas objeciones. Escuche, la respuesta a la primera dice, en aquel texto, San Agustín usa los términos de Platón, llamando movimiento a toda operación. Y por eso decía que el primer motor se mueve a sí mismo. En este sentido, se dice que son auténticos movimientos los actos de entender, querer y amar. Como quiera que Dios se entiende y se ama a sí mismo, dedujeron en sentido platónico que se mueve a sí mismo, pero no en el sentido que el movimiento y el cambio sean actos de lo que está en potencia, que es el sentido que le estamos dando ahora a la mutación y el movimiento. Es decir, Dios se mueve en sí mismo, pero no es una mutación. El querer, el amar, no tienen nada que ver con el movimiento o un cambio en el ser o en la esencia. Creo que es una respuesta brillante de Tomás. En el segundo punto, cuando refuta lo del libro este de sabiduría, se dice que la sabiduría es móvil en sentido metafórico por cuanto difunde su semejanza hasta las últimas cosas, ya que nada podría existir si no procediera de la sabiduría divina. Por cierta semejanza, como del principio eficiente y formal, tal como procede la obra artesana de la ciencia del artesano. Como quiera que la semejanza de la sabiduría divina desciende gradualmente desde los seres supremos, que son los que más participan de la semejanza, hasta los más ínfimos, que son los que menos participan, se dice que hay un cierto movimiento y progresión de la sabiduría divina en las cosas. También decimos que el sol baja hasta la tierra porque sus rayos llegan hasta la tierra. En este sentido, dice Dionisio, todo proceso de la sabiduría divina llega hasta nosotros movido por el Padre de las Luces, pero es una metáfora. Fíjense cómo utiliza el tema del lenguaje fenomenológico. Nosotros decimos, el sol sale, el sol se esconde, los árboles se mueven, cosas como esas, pero es un lenguaje fenomenológico, lo que alcanzamos a percibir con nuestra vista, pero no dejan de ser un lenguaje fenomenológico o un lenguaje también metafórico. Y en tercer lugar, responde San Agustín diciendo, Santo Tomás diciendo, en la escritura se dicen cosas de Dios en sentido metafórico, así como se dice, hablando de la carta de Santiago, así como se dice que el sol entra y sale en la casa cuando sus rayos llegan hasta la casa,
Así también se dice que Dios se acerca o se aleja de nosotros cuando recibimos el influjo de su bondad o cuando lo echamos de menos. Pero también en épocas recientes ha habido intentos actuales por refutar la inmutabilidad divina, aunque realmente tales objeciones van en la misma dirección de lo que ya han dicho los objetantes en el pasado. En primer lugar, el teísmo abierto, aunque ellos hacen llamar teístas neoclásicos, los teístas abiertos como Plantinga, Leigh Cray y J. P. Moreland, y también algunos teólogos analíticos ya han afirmado que Dios no es siempre y en consecuencia tampoco es impasible, y el resultado de todo este pensamiento afectará la idea de inmutabilidad que la Biblia enseña, y no solo este, sino también el de la eternidad. La tesis básica de estos filósofos es como sigue. Hemos argumentado que, en virtud de su relación real y causal con el mundo temporal, Dios debe sufrir mínimamente un cambio extrínseco y por lo tanto ser temporal, al menos desde el momento de la creación. Además, el conocimiento de Dios de hechos tensos, implícito en su omnisciencia, requiere que desde el momento de la creación también sufra un cambio intrínseco, ya que sabe lo que está sucediendo en el universo. Así, Dios no es inmutable en en un sentido fuerte. Bueno, como ya habrán observado, el tema es que los teístas abiertos también creen que Dios no conoce el futuro, y con el fin de preservar la libertad de las criaturas, atribuyen a estas libre albedrío, pero limitando la omnisciencia divina, de manera que para poder justificar su extraña concepción de inmutabilidad, atribuyen a Dios posibilidad de llegar a conocer o crecer o expandirse sin reflexionar sobre el hecho de que el Señor al mutar dejaría de ser lo que es. Es decir, si Dios, para actuar con el futuro de las criaturas, tuviera que cambiar, al cambiar, Dios tendría que dejar de ser Dios. Habría una mutación en Dios. Entonces, una defensa de la doctrina de la inmutabilidad sobre la fe y la razón. Quiero citar nuevamente a Lloyd Jones cuando afirma, el carácter de Dios nunca cambia, pero su proceder con las personas sí cambia. Lo que estamos afirmando y lo que la Biblia afirma en todas partes es que Dios en su carácter, en su ser, es eternamente el mismo, pero obviamente en su relación con los seres humanos cambia su proceder dependiendo de si se arrepiente el ser humano o no. En otras palabras, cuando empleamos un término como inmutabilidad, debemos tener mucho cuidado de no negar la personalidad de Dios. El Dios de los cristianos, nuestro, el Dios de la Biblia, no es el Dios absoluto de los griegos, que era imposible acceder a él porque no podía comunicarse. Para el, para el filósofo de la religión, inmutabilidad significa imposibilidad de tener comunión con la criatura. Para la Biblia cristiana, para la Biblia nuestra, la palabra que Dios nos dio, no es así. Porque aunque Dios no cambia, evidentemente sí es capaz de tener comunión con la criatura. ¿Y por qué lo sabemos? Porque lo ha dado a conocer. Cuando Dios hizo el universo y también las criaturas, no entró a ser parte del mismo. Dios es trascendente y debido a su inmutabilidad no puede dejar de serlo. Eso es verdad. Pero también lo es el hecho de que el Señor sostiene al mundo, es decir, Dios es inmanente. No obstante, la inmanencia no significa cambio en el ser divino, o que pudiéramos llegar a creer que como en un momento en el tiempo el universo llegó a existir,
entonces la esencia divina se extendió a su creación. Eso no es cierto, puesto que la creación, aunque Dios la sustenta por su providencia, la creación no es igual a Dios. Esta forma de pensar es propia del panteísmo, de que la creación es igual a Dios, y es terrible porque algunos teístas abiertos no han notado, se nota en ellos la influencia de hombres como Giordano Bruno, Baruch Spinoza, Hegel o incluso el mismo Shilamaha, que lo vemos claro en sus postulados. Otro de los ataques que hemos observado en contra de la inmutabilidad y las demás perfecciones que hemos venido exponiendo parten del asunto del lenguaje. O qué podemos decir, tenemos limitaciones en el lenguaje. Dios ha revelado su carácter, ha revelado su salvación, nos ha mostrado a Cristo en un lenguaje analógico, lo hemos dicho, no en un lenguaje unívoco. Un lenguaje analógico es el que utiliza la Biblia, donde el Señor usa parábolas, metáforas, símil, usa poesía para hablar de cosas, comparaciones, es decir, alegorías. Usa una serie de lenguajes que nosotros podamos entender, pero no usa un lenguaje unívoco, el lenguaje de las ciencias duras, para nada. Entonces, tenemos un problema nosotros con el lenguaje. No podemos describir a Dios. No podemos entrar al nivel de precisión que algunos hablan. Escuche esta cita de Gordon J. Speakman. Dice, ¿qué lenguaje hemos de usar para balbucear nuestros pensamientos referidos a este colosal acto de innovación? La idea tradicional de inmutabilidad pareciera ser totalmente inapropiada para describir esta transición efectuada en un instante en la actividad divina. Lleva el peso de una carga de origen griego demasiado ambigua, dice él. Pero bien, la escritura nos ha sido dada en este lenguaje análogo, y con total seguridad creemos que la teología clásica también hace uso de este tipo de terminología. Es el lenguaje de Nicea, el lenguaje de Calcedonia, el lenguaje de Constantinopla, el lenguaje de Éfeso, es el lenguaje de los concilios universales, el lenguaje de los teólogos medievales, de los teólogos reformados, el lenguaje de los puritanos, el lenguaje de los teólogos conservadores actuales. En fin, Dios nos revela su carácter, su voluntad, su salvación en unas palabras que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios. ¿Qué tal que en una predicación a un grupo de personas nuevecitas, el pastor llegue con una fraseología como el motor inmóvil, mediante un acto puro, creativo, ha llamado de forma inmutable a la criatura que siendo mutable ha despreciado la eterna benignidad del Creador y ha abrazado y ha osado transgredir el mandamiento. Pero Dios, en su soberana bondad y en su inmutable decisión de salvar, ha enviado a su Hijo Jesucristo para que el eterno Dios fuera a la cruz y con un efecto maravilloso en el tiempo, dentro del tiempo, salvara a aquellos que decretó desde antes de la fundación del mundo. Si había 30, en el otro sermón quedan 3. ¿Por qué? Por el lenguaje, por el lenguaje. No es la idea, no es la idea. ¿Por qué nos podemos expresar nosotros de una forma un poco más técnica? Porque estamos en un curso de teología propia, porque estamos en un curso de teología propia. Pero cuidado con el lenguaje, cuidado con el lenguaje. No podemos ser tan precisos, no podemos, tenemos que usar el lenguaje bíblico si queremos
concordar con lo que Dios ha revelado, si queremos tener coherencia. Recuerden, Dios emplea figuras, descripciones, símbolos que Él mismo interpreta en las Escrituras y no son definiciones técnicas. ¿Por qué sabemos que la serpiente de bronce es un tipo, una representación de la salvación en Cristo? Porque el mismo Señor lo usa y porque el hecho histórico de salvación a través de aquella serpiente, cuando eran mordidos y miraban la serpiente, representa de alguna manera la salvación que vendría con Cristo que sería levantado en la cruz. Entonces, las escrituras no son definiciones técnicas o filosóficas condensadas en breves preposiciones académicas. Pero la lucha de los teístas abiertos en contra de la fe una vez dada a los santos, reposa sobre la débil base epistemológica que parte del supuesto de que Dios no conoce el futuro y en consecuencia los actos libres de los hombres los llevan a tomar decisiones que de alguna manera pueden hacer que se retome la senda perdida. Y en este sentido, Dios no es inmutable y si es mutable, entonces no es omnisciente. Creo que es doloroso. Rey, ya te doy la palabra, ya estoy terminando para darle la palabra a ustedes. Eh, entonces, creo que es doloroso cuando se predica y dice, Dios está triste porque tú no te has arrepentido. Y hay un drama en el púlpito y todo lo demás. Ah, Dios está triste porque tú no has venido a él. No, creo que no es la manera de llamar. Se entra en una especie absurda de sentimentalismo sin poder verdadero de la palabra de Dios. No, Dios demanda que te arrepientas. Es una demanda verdadera. Y si la persona es escogida para salvación, se va a arrepentir. Sí. Voy a citar parte de un artículo que llamó mi atención en relación con algunas respuestas que desde la escritura se le da a algunas de las falacias del teísmo abierto, sobre todo el supuesto desconocimiento del futuro. Dice, este artículo es de en Preguntas Cristianas está. Dice, en contradicción al teísmo abierto, el Salmo 139, 4 y 16 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Luego, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Wow. ¿Cómo pudo Dios predecir en el Antiguo Testamento los intrincados detalles acerca de Jesucristo si Él no conociera el futuro? ¿Cómo pudo Dios de alguna manera garantizar nuestra eterna salvación si Él no supiera lo que sucedería en el futuro? Fin de la cita. La inmutabilidad de Dios no solo tiene que ver con su carácter y el trato con los agentes morales libres, sino que a pesar de que Dios conoce todas las cosas y creó todo lo que existe, Él no cambia y siempre actúa igual a sí mismo. Nada de lo que ha sucedido, está sucediendo o sucederá, tomará por sorpresa a aquel que nunca cambia. Bueno, quiero cerrar este punto con una parte de la definición usada por Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, porque sirve para derribar algunos de los argumentos más usados en contra de la inmutabilidad de Dios. Dice, de lo establecido queda claro que Dios es completamente inmutable. Primero, porque tal como quedó demostrado, existe un primer ser a quien llamamos Dios. Por ser primer ser, requiere ser acto puro, sin mezcla alguna de potencialidad, pues la potencia es absolutamente posterior al acto. Todo lo que de una manera u otra se muda, de un modo u otro está en potencia, por lo cual es imposible que Dios de algún modo se mueva. Disculpen.
En efecto, esta declaración de Tomás resuelve una de las mayores interrogantes filosóficas de todos los tiempos, es decir, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues siendo el huevo la potencialidad o resultado de algo, disculpen, siendo el huevo la potencialidad o resultado de algo, es evidente que la gallina es el acto que precede a la esfera comestible. Bien, la última parte en la que menos me voy a tardar, pero creo que es demasiado importante, y disculpen, es una pregunta. ¿Por qué es importante la inmutabilidad divina para la fe cristiana? ¿Por qué es importante? Bien, en primer lugar, el hecho mismo de que Dios no cambie eternamente en sus decisiones nos concede la tranquilidad de que una vez hemos sido alcanzados por la acción salvífica de nuestro Señor Jesucristo, entonces ya nada nos arrebatará de su mano. Recuerdan, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades. O como también dice el Evangelio según San Juan 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. De igual manera, ¿recuerdan los versículos que leímos al inicio? Pudimos observar que Dios no solo no cambia en su carácter, sino en sus acciones para con los hombres. Pues de no haber sido inmutable, tiempo hace que Israel o aún la iglesia habríamos sido condenados, pero la determinación eterna del Señor fue salvarnos en Cristo. Malaquías, el texto de Malaquías. Nótese que aún en las aparentes acciones divinas en donde Dios reacciona a favor de su pueblo o manifestando su ira, esto es antecedido por una serie de promesas o de amenazas. Cuando Dios dice que Él ha visto la aflicción de su pueblo y ha descendido para liberarlo de la esclavitud, tal determinación debe observarse a la luz de una promesa inmutable que el gran yo soy había dado a Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora había descendido, Éxodo 3, para cumplir la promesa a su pueblo, a Moisés. Naturalmente, aquí se va a abrir un nuevo plano de cumplimiento de promesas pactual que apuntan al Mesías venidero. Pero aquí hay un cumplimiento de la promesa eterna de Dios y por ser eterna, no solo va a tener un impacto allí con el pueblo de Israel que es liberado de Egipto, sino con el pueblo que va a ser alcanzado en todas las eras, el Dios eterno e inmutable en sus promesas. Pero sin lugar a dudas, la mayor de las bendiciones que podemos recibir los hombres, es decir, la salvación, no puede verse únicamente a partir del momento en que el Espíritu Santo de Dios aplica esa obra salvadora en nuestra vida, sino que requerimos observar todas las promesas dadas por el Señor en donde nos prometió la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Finalmente, hablaremos sobre la inmutabilidad de la persona de Cristo, puesto que la obra de Cristo es la manifestación de la inmutabilidad de Dios al entrar en el tiempo. Gálatas 4:4, pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, y cumpliría el propósito redentor en nuestra vida. Es decir, damos gracias a Dios porque es inmutable, porque no está sujeto también porque es impasible, no está sujeto a los cambios pasionales del hombre, pero porque es eterno también y porque su voluntad
se va a cumplir en nuestra vida. Amén. Reinaldo pregunta, mi hermano, y los demás pueden ir levantando la mano. Sí, pastor, la verdad es que estaba reflexionando acerca de lo que decía, sobre todo con respecto al lenguaje preciso o El unívoco. preciso que a veces se pretende. No sé si lo que voy a decir es una redundancia, pero bueno, lo diré. Es más importante el sentido de lo que se dice que la precisión con la que se dice. A ver, es complicado porque el hecho de que el lenguaje analógico no sea unívoco no significa que sea un lenguaje que vaya en contra de lo que está diciendo. Es decir, en últimas, el sentido no está en nosotros, sino en lo que Dios dice. Recuerda, el lenguaje bíblico es analógico, pero es un lenguaje de verdad. Lo que expresa la escritura son verdades, solo que lo expresa en un sentido en que nosotros lo podamos entender. Creo que esa es la importancia y ese es el sentido en que debemos entenderlo. Lo que decimos es importante, Rey. Yo diría que es muy importante lo que decimos y sobre todo que lo digamos a tono con la escritura. Porque si nos quedamos únicamente en el sentido, que lo importante es el sentido con lo que se dice, podríamos estar quitando el significado del lenguaje y estaríamos entrando en un relativismo epistemológico que sería peligroso. Entonces, creo que hay que tener equilibrio, entender que no es un lenguaje unívoco, pero que el lenguaje analógico en que se expresan las verdades es un lenguaje que expresa la verdad revelada de Dios, porque es el lenguaje de la escritura. No sé si me expliqué o si debo aclarar algo más, mi hermano. ¿Me puede dar un ejemplo de eso, profesor? A ver, Cristo dice, yo soy el pan de vida. Cristo no es un pan. Está usando una metáfora para comparar que Él da la vida o para decir que Él es el que da verdaderamente la vida. ¿Cuál es el sentido? El sentido es que Cristo es la vida. Más adelante lo va a decir con toda claridad. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O más adelante dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. El sentido está a tono con las palabras que está diciendo. Es decir, las palabras están llenas de verdad, pero no es un lenguaje técnico unívoco, en donde en donde literalmente Cristo es un pan o Cristo no está hablando en el lenguaje de la teología analítica, no, no, para nada, sino que al contrario, estamos viendo, es un lenguaje en el que expresa la verdad, pero lo expresa de una manera que podemos entender. Lo se compara con el pan, se compara a veces con hay 7 referencias al del gran yo soy, se compara con una puerta, se compara con el buen pastor, en fin, hay referencias que claramente nos indican una forma de hablar, pero que está totalmente llena de la verdad divina. Listo, pastor, gracias. Con todo el gusto, mi hermano. Gaspar, mi hermano, adelante. Sí, buenas noches para todos. Buenas noches, mi hermano. Yo creo que más que una pregunta es como un aporte y no sé si usted me pueda corregir. Resulta que, por ejemplo, los que creen como el arrianismo, el que dice que, o incluso hay quienes creen que en la presencia de Dios, que Dios conoce anticipadamente, que digamos, el futuro, y entonces Él ve los que van a creer y Él los salva. Entonces, primero que todo, estas doctrinas son tan heréticas que van en contracorriente con la palabra de Dios. Primero va en contra de la seidad de Dios, es decir,
Dios depende del hombre para salvarlo, de la fe del hombre. Ya ahí empieza un gran problema. Segundo, viola la eternidad. Y como usted bien lo dijo, que la inmutabilidad está amarrada a la eternidad de Dios y a la vez viola el decreto divino de Dios. Y si viola el decreto divino de Dios, viola la promesa que Dios estableció en Génesis 3:15, ¿verdad? Entonces, vemos que hay una secuencia de cadenas heréticas que están en contracorriente con la base bíblica que usted nos enseñó en esta noche. Entonces, ahí hay un gran problema. Derrotan la inmutabilidad de Dios, derrotan la aceidad de Dios. Perdón, Intentan. están en contra de la aceidad de Dios porque depende Dios del hombre. Entonces, eh, pareciera que prácticamente ellos desconocieran lo que es la teología pactual, porque en la teología pactual ya hay un pacto intratrinitario en la eternidad, en la temporalidad. Entonces, si Dios depende del hombre, entonces el hombre, Dios deja de ser, digamos, aparte de que es trascendente deja de ser también deja de ser inmanente y trascendente para depender así de la criatura. Entonces, hay una cantidad de problemas que se están metiendo con la base bíblica. No, eso es cierto, Gaspa. Y yo no sé si alguna vez tú has tomado una teología sistemática de estos grupos. Este, por ejemplo, dentro del mm, arminianismo, cuando tú tomas una teología arminiana, siempre va a faltar el capítulo del decreto eterno. No está. Es que no hay ni siquiera, no hay el intento de aproximarse a una formulación del decreto eterno. Simplemente no está, no hay nada. El tema de la elección es condicionada, bueno, es uno de los fundamentos que es rebatido en los cánones de Dort, pero digamos que el tema de la presciencia es totalmente desfigurado porque Dios conoce el futuro. ¿Por qué? Porque Él lo decretó, Él creó, el futuro es totalmente de Dios. Es decir, no puede ignorar lo que va a suceder porque Él decretó todas las cosas que van a suceder. Entonces, creo que tú no puedes decir que Dios conoce todas las cosas y creer en la presencia de Dios haciendo a Dios dependiente de las decisiones humanas. Eso es verdad, Gaspa. Muchas gracias por el aporte. Muy amable. Pastor Alberto, Miguel y José Aponte. Buenas noches, Pastor. Buenas noches, Pastor. Hermanos. Pastor, bueno, considerando algunas de las cosas que se es un poco difícil dentro de las categorías de nuestro lenguaje expresar el tema de la inmutabilidad de Dios. De hecho, ahorita que se estaba hablando sobre el lenguaje, con su permiso, voy a leer un pequeño fragmento del profesor Lucas Mateo Seco en su libro Dios Uno y Trino, donde Ajá. habla precisamente acerca del tema del lenguaje referente a la inmutabilidad de Dios, porque esto lo está diciendo dentro del marco de la inmutabilidad de Dios. Dice, especialmente aquí es necesario recordar cuanto se ha dicho sobre el lenguaje humano en torno a Dios, precisamente porque nuestro conocimiento tiene como la mutabilidad o inmutabilidad que conocemos es la propia del mundo corpóreo. ¿Ya? Y esto es importante tenerlo presente. La forma en cómo nosotros concebimos, el lenguaje en el que nosotros concebimos la mutabilidad o la inmutabilidad pertenecen al mundo de lo sensible, es decir, a lo corpóreo. Por eso el lenguaje filosófico, y es una de las objeciones
que surgen contra la inmutabilidad de Dios al decir que no, que se toma prestado de la del lenguaje filosofía. de la filosofía griega. Sí, es cierto que se toman prestadas ciertas categorías filosóficas que pueden servir para intentar explicar un poco el tema de la inmutabilidad, porque para Aristóteles, como usted lo decía, para Aristóteles el cambio es un movimiento, ¿ya? Y pasar, y el cambio implica pasar de un estado de potencia a la actualización de la sustancia. Sí, Pero debemos tener en cuenta que Aristóteles lo está diciendo en el plano de la sustancia material, cosa que no aplica en la categoría del plano de lo divino, porque recordemos que el Señor dijo en Juan 4, Dios es espíritu. Entonces, en ese sentido, la sustancia divina o la esencia divina no se actualiza según la categoría de la metafísica aristotélica. La sustancia divina no puede sufrir alteración, cambio, no puede ni siquiera crecer ni decrecer. Y eso es lo que es en ese sentido en el que tal vez esas categorías nos sirven para diferenciar entre lo que es la sustancia material y la sustancia divina. Entonces, la inmutabilidad, podríamos decir, como incluso lo trata de explicar, lo explica el profesor Mateo Seco, hace referencia eh, a la autodeterminación libre y eterna de Dios. Dios es el único ser que tiene autodeterminación en sí mismo y eternamente, es decir, esa autodeterminación divina no cambia. Por eso se rompe la objeción de que hay un movimiento en Dios con el tema de la encarnación del Hijo, porque esa es una de las objeciones sí. de la teología contemporánea, como las de Hans Kuhn, Jürgen Moltmann. Ellos dicen que al darse la encarnación, ellos afirman enseguida, se rompe entonces el concepto Claro, de la ellos dicen inmutabilidad porque inmediatamente hubo hay un una movimiento. mutación, sí. Exactamente, dicen, hubo un movimiento, dicen, no, porque es que inmutabilidad es autodeterminación y es una autodeterminación eterna y el plan de salvación de Dios es una determinación en el plano de lo eterno, es decir, fue tomado desde antes de la creación del mundo, antes de que siquiera el mundo existiese. Así que no se rompe incluso el tema de la inmutabilidad del ser de Dios, porque no es que haya como tal un movimiento, ¿no? Hay un acto como lo usa la categoría filosófica, hay un acto puro de Dios en salvar al hombre, pero ese acto puro, ese actuar de Dios estuvo autodeterminado por el mismo Dios. Es Así decir, es. no fue una alteración en el ser o en la sustancia Sí, divina. lo que pasa, pastor, es que para nosotros es tan difícil entender esa determinación eterna. O sea, ¿cómo entendemos la determinación eterna? El tema es del lenguaje, ¿cómo lo expresamos? Nos toca ceñirnos a la escritura, lo que la escritura dice. Filipenses 2, por ejemplo. Eh, Cristo, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y estando en condición de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero el pasaje nunca está diciendo que su deidad haya sido dejada, como nos vende la famosa kenosis. La famosa El que te- no, si es sí, sí, entonces ahí son cuestiones que nosotros, nos toca entrar a mirar con muchísimo cuidado, justamente. Pero gracias, gracias. Bueno, dos buenos aportes, gracias mis hermanos. Miguel, luego José y finalmente Reinaldo. Hola, pastor, hola a todos. Hola, Miguel. Eh,
Bueno, y tenía como una pequeña reflexión muy relacionado a lo que dijo el pastor Alberto y me uno allí. Y es que, pastor, pienso que una de las cosas, y tenía en mente lo de la encarnación, pero el pastor Alberto lo explica muy bien de que fue algo que fue decretado desde la eternidad. Así es. Entonces pienso que una de las cosas también, o sea, hay como un afán, como usted decía, pastor, digamos, de como poner a un Dios que reacciona, un Dios reaccionario ante la historia del hombre, ante sus decisiones, sus caprichos. Yo Sí, pienso que es como una mala concepción, y lo hablábamos la clase pasada también, de que Dios es un Dios eterno, ¿verdad? O sea, yo pienso que una de lo que conlleva a esa mala interpretación es como ver como si fuera un Dios que está en el transcurso del tiempo, sí. viendo la historia desde adentro del tiempo, y entonces, ay, no sé, quiéncito se arrepintió, Corro a voy a salvarlo. salvarlo, exacto. Entonces, si nosotros, y es como nosotros seres humanos, nuestra naturaleza tiende a pensar porque somos finitos, pero eh, en el momento en que paramos ese pensamiento, ahí es donde podemos descansar y aceptar, pienso yo, de que Dios es un Dios inmutable, un Dios impasible, un Dios que no está movido por cualquier viento de emoción o de cosas que lo mueven a Él, sino que Él no es movido de nada. Entonces pienso que ese es también un mal, el no ver que Dios es un Dios eterno, que es un Dios que está fuera del tiempo y que por lo tanto no está, no tiene por qué cambiar, porque Él no está sometido en el tiempo. Ese era Así es, Miguel. Muchísimas gracias. Y bueno, Miguel, el tema del descanso que esto da el alma, ¿no? Porque en últimas así es, uno sabe que en Jesucristo, por el poder de su Espíritu, agradamos al Señor, pero es evidente que uno descansa en lo que es Dios. así es, Dios me transforma, pero yo no, gracias a Dios, no lo puedo afectar a Él así de es, ninguna manera, sino que me amó con amor eterno, con amor inmutable, y me ama así. Gracias, así es. Miguel. Gracias, José, Pastor. con todo el gusto. ¿Cómo José están? tiene, ahora sí, ya te Ok, escucho. sí. Bien, mi hermano, Eh, bien. Pastor, quería preguntarle algo. O sea, yo ahora estoy leyendo el libro este de, ¿cómo es? Contemplando Adiós en la Dios, gran una gran tradición tradición. de Apenas estoy Craig en el Carter. prefacio y en la introducción. Ajá, Y aparte estaba, casualmente me puse a ver unas cosas, unas explicaciones ahí sobre la física moderna, cuántica. ajá. Y yo quiero preguntarle algo, si estoy mal o no, pero hablando sobre el tema de la inmutabilidad de Dios, o sea, yo sé que lo he escuchado, pero no sé si lo acogí bien o lo contemplé bien. El tema de que toda la ciencia se basa en ese postulado, en la inmutabilidad de Dios, aunque no la prueben, en el tema de que hay cosas que son fijas y por eso ellos aplican métodos científicos porque nunca va a variar el resultado de las cosas, pero pero no te pueden dar la razón del por qué esa ley no se varía. Ujú, O sea, realmente es la inmutabilidad de Dios la que están realmente basándose toda la ciencia. Pero lo que estoy viendo que ahora ellos en su como visión panteísta o algo, están ahora usando la física esta cuántica para hablar ya no de leyes infalibles, sino de probabilidades. Es probable que esto suceda ujú, para eliminar ya, porque ya los científicos como tal saben que usar la ley, el método científico, tú sí o sí tienes que terminar con la inmutabilidad de Dios. Ponle el nombre que sea. Tienes que decir, hay unas leyes universales que no se pueden, o sea, que siempre se cumplen. Entonces, no sé si esa tesis o hipótesis que yo estoy teniendo en mi cabeza
es cierta o está en la Pero, línea. No. a ver, lo que pasa, José, es que hay un tema con las presuposiciones del famoso método científico. No creas que el método científico es empirismo puro, como algunos pensarían, que esto ocurre así. Es más, fíjate que las famosas leyes son descriptivas, no explican el porqué. Ajá, Este, correcto. es decir, tú dices, si suelto una bola de billar del Icon aquí en Barranquilla, seguro que va a caer, ok, sí, porque la gravedad, el objeto mayor atrae al menor, sí, pero ¿por qué? O sea, cuando uno pregunta el por qué, nadie puede saber. No, 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 nada, es te lo totalmente dicen. exacto. Pero fíjate, aún la falibilidad del método científico la podemos ver en eventos tan extraños como por qué hay ciertas galaxias que están alejados de centros de masas. No hay nada por allí y sin embargo su velocidad diera la impresión de que están viajando hacia un lugar donde no hay nada, donde hay un vacío. ¿Qué las atrae? Y el cálculo que da la ciencia es que debe haber algo. Entonces, ¿cuál es la explicación? La explicación es la materia oscura, la cual es el 60% o 70% de la materia existente en el universo. Y aquí viene el pero, y aquí viene un acto de fe de la ciencia. No se puede ver, no se puede medir, no se puede detectar, pero ahí tiene que estar. Ah, ya. ¿Cómo le llamamos a eso? Fe. Sí, Total. fe en que eso va a existir. Eso es Entonces, un dogma. es un dogma, exacto, eso es un dogma de fe, ni más ni menos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hacemos con eso? Ah, tenemos que creerlo porque la ciencia tiene las explicaciones de todas las cosas. No, no las tiene, no las tiene. ¿No? ¿Y por qué no las tiene? Porque esa ciencia no está sujeta a la voluntad de Dios y a entender que como hacían ciencia los científicos antiguos, que hacían ciencia era para la gloria de Dios. ¿Y cuántos científicos antiguos eran hombres, eran verdaderos hombres de Dios? Pasteur, Newton, los Curie, en fin, hombres realmente que querían vivir para la voluntad de Dios. Bueno, en la actualidad Francis Collins, el padre del genoma humano. Entonces Ok, sí. son hombres que viven para la gloria de Dios. Entonces nos han vendido también esa idea de que la ciencia está divorciada de la creencia en el Dios inmutable. Y no es así, porque como tú dices, si el científico fuera honesto, empleando las presuposiciones adecuadas, tendrían que llegar a entender que no sabe por qué ocurren todas las cosas y que la única explicación es que hay una mano invisible que sostiene todo y que esa mano invisible es el Dios de la Biblia Y que es inmutable en esas leyes. O sea, y que es porque eso es lo que te inmutable. dice. O sea, Sí, la y que inmutabilidad eh, 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 la sí, tienen que sí o sí tiene que ser decretar una, ellos. sí, Sí o sí. Por eso te digo que yo tengo la teoría de que por eso es tanto la moda ahora de la física cuántica, porque en la física cuántica no hay nada permanente, sino todos son probabilidades. sí, Puede ser que esa onda exista en tal rango o no, el fotón no es materia, pero sí es materia, pero probablemente en un momento sí, sí me entiendo, o sea, como para eliminar eso y nos meten los golazos eso y la sí, gente lo sí, aplaude. Ah, ese es el tema, ¿sí me entiendes? Que yo y a uno lo creen como antiguo y como bobo, como que tú eres el único estúpido que crees en Dios, nosotros lo que creemos en cuántica sí somos sabios. Y yo, sí. pero estás creyendo en una. Ustedes son tan sabios que no están seguros de nada. Ajá, Si correcto. si el gato está vivo o muerto dentro de la caja. Ajá, total. El gato de Schrödinger. Sí, Sí, si está total. vivo o muerto dentro de la caja, sí, eso es cierto. Sí, gracias, José. Muy No, amable. Reinaldo. No, ya, pastor, me quedó claro. Ah, ok, porque vi con la que tenían la mano levantada. Bueno, mis hermanos, eh, vamos a orar y paramos la grabación para decirle unas cositas. Y bueno, saludos también